Buenas tardes. Esta es la segunda parte de la clase de hoy. La primera tuvieron la introducción de lo que es método en el proceso de diseño con el arquitecto Burgos, y esta reprogramación tiene que ver con el hecho de que necesitábamos un día para poder realizar el Ateneo con las compañeras de ustedes que están haciendo el intercambio. En este caso, lo que nos aboca en esta parte de la clase es que el arquitecto les estuvo hablando acerca de lo que es el método, cuáles son la visión actual, o sea, cuál es la visión actual de lo que es método. Y lo que vamos a tratar de desentrañar en esta clase es que no surgen los métodos de un día para otro, sino que es como un camino que uno hace. ¿Y de qué manera nos sirve? A mí siempre me gustó la imagen que puse ahí a la izquierda, porque se supone, por ejemplo, que la facultad, o sea, la Facultad de Arquitectura, le da a ustedes las herramientas. O sea, las escaleras que están ahí serían las herramientas de ustedes, las distintas materias. Pero la manera en que la usen les va a permitir a ustedes realmente hacer buen uso de esas herramientas. O sea, los conocimientos pueden estar, pero si nosotros no los podemos estructurar, organizar y utilizar de forma adecuada, indudablemente, por más que almacenemos conocimiento, no nos va a servir de nada. El método, de alguna manera, tiene esa función, que es la de poder brindarnos a nosotros una mirada estratégica acerca de qué es y cómo vamos a actuar dentro de ese proceso de diseño. Una de las preguntas que siempre surge es ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué sirve el método? Fíjense que todos hemos usado métodos. Yo les traje ahí una foto de la época que yo era estudiante y cuáles eran nuestras herramientas. Pero teníamos un método al cual acudir, en el cual producir esos objetos. O sea, las herramientas pueden ser distintas, o sea, ustedes trabajan con otros medios a los nuestros, pero realmente cuando llegamos al producto queremos que sea de la mejor forma. Por lo cual, a veces este tipo de herramientas es un elemento circunstancial, pero ante cualquier situación tenemos que saber cómo actuar. También queremos saber qué es el método. Fíjense que el arquitecto les dio varias conceptualizaciones. ¿Cuándo debo usarlo? También sería otra pregunta que a mí siempre, o sea, siempre tengo que usar el mismo, puedo cambiar, puedo adecuarlo, y si el uso de un método determinado también me garantiza el éxito. Esa es una de las preguntas que ustedes siempre quieren saber. O sea, ustedes quieren saber para qué les sirve, pero también que les dé la garantía, digamos, de que van a llegar a buen puerto si usan método.
end of the market. ¿Y qué hora es? Son las 5 AM. ¿A 5? Sí. Yo creo que si uno mira este video que les pongo acá, algunas de las respuestas, o sea, de las preguntas que hicimos antes van a encontrar su respuesta. El hecho de no saber por dónde empezar hace que se define que uno no tiene método, porque nosotros si tenemos 7 días, que es los que tiene este estudiante, bueno, tenemos que ver cómo vamos a trabajar con esos días, o sea, a qué vamos a destinar cada cosa para que no nos ocurra lo que a él. Así que, bueno, creo que quedan respondidas algunas de las preguntas que nosotros tenemos con este video. Y probablemente muchos de ustedes se sientan reflejados en ciertas actitudes de este diseñador. Esta es una de las primeras aproximaciones que el arquitecto les dio acerca de qué es el método. O sea, es un camino estratégico que se piensa en movimiento y que sirve para operar y controlar la incertidumbre. Además, propone un intercambio dialéctico entre componentes internos y externos. Si lo piensan, o sea, apliquen a ese concepto, por ejemplo, lo que traen desde lo que es un marco teórico, por ejemplo, que es un componente externo, digamos, en el sentido de que son elementos que predisponen a la selección de lo que yo voy a hacer, y los componentes internos que van a estar también en relación con lo que ustedes vieron en la clase de marco lógico, o sea, cómo determino esas acciones o las maneras en que voy a actuar dentro de ese proceso. Me gusta muchísimo esta imagen, que son Kino, es fantástico con sus acercamientos acerca de muchas cosas de la vida, y por ahí mucho de lo que él dibuja o grafica tiene que ver por ahí con los procesos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que le pasa a Manolito, o sea, no solamente hay que saber hacer algo, sino saber qué es lo que se debe hacer. O sea, si yo quiero que ese objeto vuele, indudablemente lo que tengo que hacer es un avioncito, ¿no? O sea, el conocimiento es importante, pero también el saber para qué, o sea, qué pretendemos con ese conocimiento. Sabemos que el método, incluso aún sin tener la clase que nos dio el arquitecto, sabemos que no tiene una receta única ni estática, o sea que es algo que se modifica. Incluso él llega a decirles que es algo dinámico. Y está constituido este método por distintos enfoques, procedimientos y herramientas. Lo que quiere decir que es un continuo proceso de modificaciones, de adecuaciones a objetivos, a marcos teóricos, que están en relación con esas concepciones que se tienen o esas ideologías que se tienen en determinado momento. Esta clase va por ese lado, o sea, lo que nosotros vamos a ver hoy es que a través del tiempo han ocurrido o se han trabajado o se han definido distintos tipos de métodos. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para conocerlos y para saber que de alguna manera tienen cosas que son interesantes y otras cosas que ya están comprobadas que no sirven o que han sido superadas. Pero si nosotros no conocemos lo que ha sucedido anteriormente, es como que tenemos la mitad del camino
sin transitar y podemos cometer errores que ya se cometieron. Para acercarnos al conocimiento de algo, conviene hacerlo de forma estructurada. Yo lo que encontré para poder organizarlo es analizarlo desde el punto de vista del análisis de los métodos que se utilizan en el producto, digamos, en el objeto final o artefacto, según las clases que vimos en lógica, que lo vemos desde dos elementos. Uno es de la evolución histórica y la otra es de la evolución conceptual o marco teórico. Y por el otro lado, abocarnos a entender cómo produce el diseño el agente o el diseñador. Una a través de las maneras de generar la forma y las otras a través de cuáles son esos procesos mentales que desarrolla el individuo. Desde el punto de vista histórico, podemos definir dos grandes grupos, o sea, la evolución artesanal o cuando aparece el dibujo, que es lo que cambia el tipo de producción o sí, de producción del artefacto. Cuando se hacía el objeto a través de un diseño artesanal o un método artesanal, ese proceso es un proceso evolutivo muy lento porque las modificaciones se van haciendo a través del mismo producto. En general, la mayoría de los productos tienen relación con objetos orgánicos y está basado en lo que es la sabiduría popular, o sea, en la comprobación fehaciente de que una solución ha sido buena para determinada situación. Como no había un dibujo previo, el diseño lo elabora totalmente en la mente del individuo, por lo cual es el único capacitado para realizarlo. El aprendizaje, en este caso, se va desde el artesano al aprendiz, o sea, directamente de la persona que tiene el conocimiento a la persona que quiere aprender. Cuando el diseño se puede graficar o es a través del dibujo, el método elegido es a través del dibujo, esto hace que se modifiquen ciertas características de ese artefacto o ese objeto. Por empezar, pueden manejarse dimensiones mucho más grandes, porque yo puedo hacer en escala pequeña el dibujo y corregir las relaciones o las características del objeto que estoy diseñando y luego llevarlo a la práctica. A su vez, puedo desdoblar las instancias del proceso de diseño y puede haber varias personas trabajando en un mismo proyecto. Dentro del dibujo también, el diseño mediante el dibujo, podemos determinar que se establecen cierto tipo de etapas que pueden ser lo que es la información, análisis, selección y desarrollo de ese objeto. Estas son imágenes, como ven a la izquierda tenemos objetos diseñados de forma artesanal y por el otro lado mediante el dibujo. Las características, las soluciones son diferentes y digamos que aún hoy hay mucha producción, no por parte de los arquitectos, pero sí de lo que es la arquitectura espontánea que sigue teniendo las características de un diseño de tipo artesanal.
consideramos el desarrollo histórico a través de lo que es la concepción teórica, vemos que el primer teorizador que nosotros consideramos en la historia es Vitruvio, y que él habla de lo que es la utilita, firmitas y venustas. Él lo plasma a todo esto en sus tratados. Y vamos a ver que durante muchísimo tiempo se mantiene esta estructura teórica, o sea, más allá de que cambien y nosotros encontremos varias épocas en la historia donde aparentemente la arquitectura es distinta, pero podemos decir que son solamente tendencias o movimientos de la arquitectura, pero siguen manejando lo que son cánones, proporciones armónicas, sistemas estructurales y constructivos que varían, pero que tienen en cuenta lo que es realmente las firmitas, o sea, la firmeza y la estabilidad. Luego aparece recién a partir del siglo XIX una diferenciación entre el concepto teórico de arquitectura, y aparece lo que son las primeras escuelas de arquitectura, digamos, de la composición arquitectónica. Esta arquitectura indudablemente tiene ciertas características, es una idea elementarista y ya vamos a ver por qué. Habla del concepto de programa y tipología, que son dos grandes avances dentro de lo que es la arquitectura, aunque la idea de programa no es el programa como nosotros lo conceptualizamos actualmente, y tipología se refiere a que, por ejemplo, había tipología de palacio, de ciertas características, de villas, de lo que es una iglesia, de lo que es un museo, pero son tipologías. No hacen referencias a los usos funcionales ni a las relaciones con el individuo. Y luego en el siglo XX tenemos una concepción integral que, si bien toma los conceptos que manejaba Vitruvio, los reformula y habla de lo que es la funcionalidad, la constructividad y la expresividad. Y que el objeto arquitectónico, a su vez, que tiene estos elementos, aparece el concepto de espacio como espacio de uso. Fíjense, si ustedes lo analizan desde el punto de vista del espacio existencial que trabaja Norbert Schulz, tiene que ver con esta nueva concepción del siglo XX. Durante la primera mitad del siglo XX existe una concepción muy monolítica acerca de lo que es la arquitectura, y si bien podemos encontrar algún que otro movimiento distinto, digamos, con ciertas características, pero esa concepción acerca de lo que es la arquitectura es una concepción que la mantienen todos los arquitectos. Desde los años 60, 70 aproximadamente, aparecen distintas tendencias que, si bien podemos decir que tienen ciertas características similares, por ejemplo, hacen hincapié algunos en lo que es la expresividad, otros en lo que es específicamente los sistemas constructivos y los nuevos avances tecnológicos, por lo cual este esquema tan equilibrado de un triángulo equilátero, por ejemplo, empieza a tener ciertas distorsiones acerca de algunos elementos. Para reformular, o sea, reafirmar, mejor dicho, lo que dije antes. O sea, fíjense, el concepto de Vitruvio se mantiene. Yo les puse la arquitectura griega del Renacimiento como dos extremos, pero vemos que tiene características similares en cuanto a una teoría de la arquitectura que la sustenta. Intermedio hay un sinnúmero de movimientos que, si los analizamos, también encontramos ciertas características. Que el neoclásico era un punto de quiebre, digamos, donde aparecen primero la Escuela de Bellas Artes, que era donde se formaban los arquitectos, la escuela academicista, que
la arquitectura que ellos hacen es la que está del lado de la derecha de la imagen. Y fíjense que, por ejemplo, la que está bien arriba es una plaza que responde exactamente a lo que es esa idea elementarista y muy propia del neoclásico. Fíjense que es muy estructurada, tiene los elementos indispensables de lo que son todas las plazas que nosotros conocemos, ¿no? Y luego abajo tenemos los elementos con los cuales componen la arquitectura. Si vemos la imagen inferior, vamos a ver que tiene todas las características de lo que es una arquitectura neoclásica. Pero si nosotros queremos definir, por ejemplo, qué función cumple, es muy raro. ¿Por qué? Porque ese frente nosotros podemos relacionarlo con una iglesia neoclásica, con una casa neoclásica, con un palacio neoclásico. O sea, no tiene que ver con la función, tiene que ver con una tipología y con los elementos que la conforman. Y le puse también dos escaneados de lo que eran los libros de arquitectura. O sea, no se enseñaba a diseñar, se enseñaba a componer. O sea, se daba la cantidad de datos mayormente, o sea, una cantidad enorme de datos acerca de cómo es una ventana, cuáles son las características de una pilastra, de una columna, de un fuste. O sea, todos los elementos, y uno era de acuerdo a los estudios que se hacían, componía con esos elementos las fachadas y los interiores de esos espacios. No se olviden que durante el siglo XIX, fines del XVIII y durante todo el XIX hubo grandes cambios dentro de lo que es la sociedad y las ciudades, las nuevas necesidades sociales, y indudablemente que los arquitectos de ese momento no tenían las posibilidades para dar resolución a esas nuevas necesidades, por lo cual aparece lo que se denomina la Escuela de Puentes y Caminos, que era la que formaban a los ingenieros y que, trabajando con otros materiales y otras técnicas constructivas, resuelven esos problemas. Por ejemplo, la llegada de lo que eran los grandes centros, a los centros urbanos de los trenes, o sea, digamos, las estaciones de ferrocarril. Si vemos el galpón que está bien a la izquierda, es probablemente un diseño para un espacio de esa envergadura. Y también la resolución de los puentes para que puedan transitar de una punta a otra de los países los trenes y los vehículos, aunque sean de caballos, digamos, pero para recorrer esas distancias. Y bueno, durante el siglo XX que se produce la ruptura, digamos, y aparece un nuevo paradigma acerca de lo que es la arquitectura. Estas imágenes son todas de la primera y la segunda generación, según algunos autores. A otros no les gusta esa simplificación de decir primera y segunda generación, pero tiene que ver con los arquitectos que producen desde el principio del siglo XX hasta mediados del siglo XX. Y luego ya les dije que aparecen nuevas tendencias que tienen ciertas diferencias conceptuales sin romper con el paradigma. Anteriormente era con respecto a los objetos, o sea, al artefacto. Ahora vamos a ver cómo produce el diseñador esa forma. Según uno de los textos con los cuales trabajé, él habla del diseño pragmático, icónico, analógico y canónico. El diseño pragmático, indudablemente que el método que utilizan es el método de la prueba y el error, por lo cual el arquitecto no lo usaría. Pero bueno, tiene que ver con una forma de creación, digamos.
Luego tenemos el diseño icónico, que se refiere a la reproducción de algo cuando ya hemos comprobado que realmente cumple con las funciones, digamos, y que es satisfactorio. Y luego tenemos el diseño analógico, que es muy interesante porque es tomar imagen, o sea, copiar una imagen de algo en otro material o en otro contexto. En general, cuando vean las imágenes, pues yo les fui poniendo después de esta varias imágenes. Hay imágenes sobre lo que es la arquitectura egipcia, que es una lástima que ustedes ya no lo estudien en arquitectura, pero tiene una forma muy interesante de producir los objetos. ¿Por qué? Porque ellos hacen referencia en toda su arquitectura al Nilo, que es la fuente de vida que ellos tienen y que les permite realmente el asentamiento de las personas. Y entonces, dentro de lo que es la arquitectura, van a reproducir, por ejemplo, la flor de loto, que es la flor que, o sea, es el elemento de planta acuática que ellos tienen, y cada una de las instancias de esa flor va a representar una característica dentro de lo que es el capitel de las columnas y una referencia a la situación en la cual esa columna se encuentra. Si analizan los templos van a ver que en las primeras salas tienen un tipo de columna y con un tipo de capitel diferente a la última de la sala, porque tiene que ver con distintas instancias de situaciones de quienes permanecen en esos espacios o no. Y luego tenemos el diseño canónico, que se refiere a un diseño que está totalmente reglamentado, digamos, es un diseño que tiene una referencia acerca de proporciones, números, digamos, o sea, dimensiones. El diseño pragmático, ya les digo, es por prueba y error, digamos, les pongo varias imágenes eh, acerca de cuáles son esos objetos. En general, todo objeto de diseño pragmático hace uso de los materiales de la zona, así que si tenemos solamente, en el caso por ejemplo de la izquierda, es una zona muy desértica, lo único que tenemos es tierra y ese grupo de aborígenes utiliza como elemento, como animal, digamos, de cría, a las cabras, por lo cual ellos sacan la lana, la leche y la carne de esos animalitos y utilizan, al no tener agua, no pueden hacer adobe con agua porque no hay agua, es muy escasa y la utilizan solamente para su uso personal. Entonces, para hacer el adobe utilizan el orín de la cabra. Lo que quiere decir que hay un uso realmente muy eficiente acerca de los pocos materiales que tienen. Bueno, y si vemos los otros ejemplos también, o sea, el iglú de los inuit, ¿qué es lo que utilizan? La nieve del lugar y el frío, o sea, agua y frío. En el caso del medio, son los primeros asentamientos que se conocen, los edificios más antiguos. No son edificios, son pequeños elementos de protección. Son las viviendas de los cazadores de mamut, que utilizaban, si ven ahí la imagen, todos los materiales del mamut, los huesos, los colmillos y las costillas más grandes como elementos de soporte, la piel del mamut como elemento de protección exterior, y utilizaban los huesos más pequeños como elementos a trabajar para hacer los utensilios. El diseño icónico, bueno, es una vez que uno tiene el conocimiento y que ha dado resultado en un objeto construido, se lo repite, digamos, de forma similar,
con la misma técnica constructiva y los mismos materiales. En este caso les puse el ejemplo de los refugios de cazadores. Si bien nosotros vemos que no hay un edificio igual al otro, todos tienen técnicas constructivas similares y materiales también. Ambos casos, el del diseño pragmático e icónico, tienen la característica de que no son dibujados, simplemente son construidos a través de la idea de un diseñador, de un artesano, y la copia, en este caso, de las otras personas. Y a su vez, los procesos de mejora o transformación realmente son muy lentos porque tienen que comprobar que esa resolución novedosa pueda ser viable, o porque la han visto en otro grupo de grupo social o grupo de personas que lo hayan hecho, o porque a alguien se surge de esa idea. En el diseño analógico le puse dos ejemplos. El Art Nouveau sería uno, por ejemplo, que también tiene referencia a objetos, a objetos naturales en el diseño de sus edificios o de sus equipamientos. Y en el otro caso, el que está a la izquierda, es el diseño analógico por parte de la arquitectura egipcia. No solamente el diseño analógico hace referencia a objetos naturales, pueden ser formas que tienen que ver con situaciones que no son idénticas. En el caso, por ejemplo, de los egipcios, ellos tenían un tipo de construcción trilítica para todo lo que eran edificios importantes como templos o palacios, mientras que las viviendas domésticas eran hechas con paja y barro, que eran los elementos naturales que tenían, y las formas de las cubiertas eran más bien abovedadas porque utilizaban las cañas dobladas, digamos, que como son flexibles, daban la forma de bóvedas. Y, por ejemplo, en todos los que eran edificios de servicio dentro de lo que es la arquitectura de las pirámides, por ejemplo, cerca de las pirámides, representan formas similares a la arquitectura doméstica, que era de menor envergadura, digamos, como servicio, y entonces con esto hacen los edificios, pero como debían perdurar en el tiempo, son en piedra. Lo que hacen es tallar la piedra para que se parezca a estos edificios. Aunque internamente todo el sistema es trilítico, de alguna manera hacen bóvedas que son solamente visuales, realmente no son bóvedas internamente, sino que es un sistema trilítico. Y a su vez, en las paredes que circundan a ese edificio, tallan los elementos filares como si fueran las cañas, digamos, para dar esa sensación de que es una vivienda, que es un edificio hecho con adobe. El diseño canónico no es un diseño que sea actual, no se refiere a eso, sino que se refiere a cómo se produce esa forma. Por ejemplo, les puse tres casos de distinta época. Fíjense que tienen la iglesia de Santa María Novella, que es la que está en la imagen inferior, que es totalmente realizada a través del rectángulo áureo. Todos sus elementos tienen ese tipo de proporción. Arriba tenemos el Panteón de París, que es neoclásico y también tiene proporciones que tienen que ver con relaciones matemáticas exactas. Y por el otro caso tenemos algo más novedoso, que es, por ejemplo, el Museo Guggenheim de Bilbao, que para poder diseñarse, si bien nosotros podemos ver que son formas bastante, entre comillas, libres y orgánicas, para poder desarrollarse necesitó indudablemente
un sistema computarizado muy elevado que se utiliza para naves espaciales o para otro tipo de objetos. Y se lo utilizó para esto porque realmente era la única forma de dar una resolución a todas estas formas tan orgánicas, de alguna manera, que planteaba Getty. A partir del siglo XX, después de mitad del siglo, si ustedes hacen una relación pueden tomar o sea, para entender esto, el texto, ¿se acuerdan de los 40 años en investigación en diseño? Toda esta historia acerca de las nuevas ciencias, la ingeniería de sistemas, el estudio de la ergonomía, la investigación operativa, la teoría de la información, la cibernética y las ciencias de las computadoras hacen que realmente se piense al diseño desde otro, o sea, la investigación en diseño y los procesos y métodos de diseño desde otra perspectiva. Y entonces se comienza a interesar la gente cómo piensa el diseñador, o sea, no solamente cómo hace, cómo diseña, sino cuáles son los procesos mentales que ocurren dentro de ese diseñador. En los años 70, en una universidad en Inglaterra, se reúnen varios arquitectos y varios críticos de arquitectura en un simposio en el cual analizan cuáles son esos procesos mentales y determinan que existen dos polaridades, digamos. Por un lado el diseñador como caja negra y por el otro lado el diseñador racional como caja transparente. Esas son digamos, los motes a los cuales les adhieren, ¿no? Uno ya habla sobre lo que es la creatividad y el otro sobre la racionalidad. No lo tomen a esto como recetas, son simplemente posturas. Quiere decir que estos son los primeros indicios acerca de estos estudios que se hacen acerca de cómo piensa o cómo funciona el cerebro del diseñador. Unos decían que el diseñador trabajaba como caja negra y que era sumamente creativo, que este proceso de diseño se daba en la mente del diseñador, al cual llegaba la información a través de sus propias experiencias y ante determinada situación o ante determinado estímulo recogía esa información combinada con su creatividad, que no existe, o sea, el concepto creatividad tiene todo un desarrollo de capítulos en los libros porque nunca se ponen de acuerdo acerca de qué quiere decir creatividad, y entonces actúa con estos datos y produce una respuesta. Esta respuesta que él da puede ser factible de ser cierta y acertada, pero no hay un modo de comprobar de antes si realmente va a resultar o no. Tampoco tiene control sobre el proceso de diseño, simplemente actúa como un sistema nervioso. Y en el caso del diseñador como caja transparente, que ellos le acoplan el concepto de racionalidad, por eso les digo que no lo tomen como cosa cierta, porque creatividad, o sea, la creatividad no es racional, o sea, es un tema bastante interesante, pero piénsenlo desde la perspectiva de los años 60-70 y que es uno de los primeros avances que hay sobre tener en cuenta cuáles son esos procesos internos que se producen en el diseñador. Este grupo de
investigadores y arquitectos que dicen que el diseñador actúa como una caja transparente, tratan de alguna manera de emularlo a lo que es una computadora. O sea, que hay una información que le llega, él procesa esa información, la sintetiza, la evalúa y produce el diseño. Por lo cual está emulando o comparando a lo que es un cerebro de una persona con una computadora. No se olviden que después de la Segunda Guerra Mundial comienza lo que es el auge de la computación. Así que la idea de comparar al ser humano con una computadora tenía que ver con o sea, los resultados que ellos estaban logrando con la computación eran muchísimos, entonces querían lograr la mayor capacidad o cantidad de resultados favorables y hablan de lo que es la optimización. Si ustedes analizan lo que han visto de los distintos paradigmas, podemos ver que de alguna manera este diseñador como caja transparente está en relación con la teoría de Simon. Hablan de un proceso racional y de etapas dentro de ese proceso que tienen objetivos, información, análisis, síntesis y una evaluación. Y aparece una tercera postura, que de alguna manera no es que trata de hacer un intermedio entre una y otra postura, simplemente agrega ciertos conceptos. Por empezar, habla de que al ser un proceso, ellos hablan de un proceso que es racional y que puede ser explicado, por lo cual ese proceso también puede ser subdividido y aparece lo que se denomina como grupos interdisciplinarios de alguna manera y que puedan interactuar y elaborar lo que se denomina metalenguaje. Entonces, con estos elementos yo puedo hacer subdivisión de tareas y que me permiten a mí tener un mayor control dentro del proceso de diseño. Y no es necesario que el diseñador conozca de todos los aspectos, sino que puede ser un elemento estructurador dentro del diseño y tener en determinadas instancias mayor injerencias que otro. Por lo cual habla por primera vez de lo que es el uso de estrategias, que ese es el tema que a nosotros nos interesaría, digamos, dentro de lo que es el sistema autoorganizado, que aparece lo que es el concepto de estrategias. Ahora bien, esas estrategias las vamos a analizar, vamos a ver que tienen ciertas características y que lo hacen a este proceso que de alguna manera va a ser si no lineal, similar. En general, lo que nos sirven las estrategias es encontrar atajos, que también el método de diseño nos permite a nosotros, dentro de una de sus características, es la de encontrar atajos y plantear controles dentro de ese proceso de diseño. Ahora bien, el problema con el sistema autoorganizado es que todas las estrategias que nos presenta en general son estrategias lineales, si bien puede ser que no sean lineales unidireccionales, siempre tienen una idea acerca de que son instancias en sí mismas, digamos, y no aparece el concepto que nosotros hablamos de algo más dinámico. Por ejemplo, yo les puse las estrategias preplanificadas, las estrategias preplanificadas vendría a ser semejante a lo que es caja transparente, o sea, tengo una instancia y voy pasando de una a otra.
En el caso de las estrategias preplanificadas también, si estamos hablando del sistema autoorganizado, podemos subdividir las actividades una vez que tenemos solucionadas esas variables serían, acometemos a una instancia siguiente. Fíjense que siempre hablamos de 1, 2, 3, o sea, podemos volver hacia atrás, pero sigue siendo una característica medianamente lineal. Y luego tendríamos las estrategias adaptables que de alguna manera nos presentarían algo parecido a lo que era la reflexión en la acción. O sea, yo tengo un objetivo, lo resuelvo, veo cuáles son las cosas que no están bien y las vuelvo a formular y recién paso a la instancia siguiente. Digamos, o sea, son estrategias que probablemente si uno habla de ciertos elementos nada más y pasos, no los tendríamos en cuenta. O sea, es un avance con respecto a lo que teníamos anteriormente. Dentro del texto de Broadbent habla de tres elementos, que son el sistema entorno, el sistema humano y el sistema edificio, que de alguna manera ya no nos presenta un modelo a seguir, sino elementos o componentes a tener en cuenta para poder elaborar este sistema o este edificio, que él lo trabaja como un artificio para modificar el entorno, que de alguna manera ya lo habíamos visto en clases anteriores. Lo interesante de esta propuesta es que ya no nos habla de cuáles son los pasos a seguir, sino los componentes a considerar. Y fíjense que de alguna manera tiene razón, porque yo no puedo diseñar un objeto si no tengo en cuenta su contexto, y no solamente en este caso que es el contexto físico que es tan realmente impactante, sino el resto de los contextos a los cuales yo estoy haciendo referencia. A medida que transcurrimos esta unidad vamos a ir viendo cuáles son las características que hacen al método de diseño importante. O sea, cada persona va a desarrollar de alguna manera un método de diseño. Esto no quiere decir que sean miles de métodos, sino que o sea, que los métodos van a tener características similares, digamos, pero a veces las maneras de implementarlos son diferentes. De todos modos, siempre el método de diseño como ciencia proyectual va a tener que integrar distintas ramas del conocimiento, ciencias humanas, naturales y formales, y por lo cual en distintos momentos de la instancia de diseño yo voy a trabajar con métodos diferentes. O sea, no es lo mismo lo que yo voy cuando yo quiero resolver, por ejemplo, lo que es la estructura de mi edificio, utilizo métodos que van a ser diferentes a cuando yo me aboco a lo que es el proceso de diseño en la instancia de la función del objeto, o sea, de los distintos espacios. Lo que quiere decir que el método de diseño no es único, pero tampoco son miles o muchísimos, sino simplemente que existen maneras de enfrentar y de encarar y hay características que van a ser generales a todos los métodos de diseño. Y les dejo porque no sé si se habrán dado cuenta que a mí me encantan los Minions. Pero me causó gracia porque yo estaba viendo este video y me reía. Y luego pasé por la facultad un día y estaban cambiando también uno de los fluorescentes en uno de los pasillos y había 5 personas para poder cambiar un fluorescente. Lo que quiere decir que los Minions no están demasiado alejados de ciertas situaciones naturales.
Norituna! Wimpo! Ok, pivotara! Pomelo? Esta es la bibliografía de la clase. Yo les voy a dejar solamente el libro de Christopher Jones. El de González Ruiz ya lo tienen. El de Sacriste creo que lo tienen, que se los dio Silvina. Si no, me voy a fijar y se los voy a subir. Para desarrollar el ejercicio práctico van a necesitar, sí, leer el texto de Christopher Jones sobre lo que habla de los métodos de caja negra, transparente y autoorganizado, porque lo que a mí me interesa muchísimo es que planteen críticas a los mismos y que fundamenten las respuestas a través de lo que trabajamos en otras clases o a través de sus propias preexistencias. Con esto damos terminada la clase y bueno, espero que les haya quedado claro.